¿Por qué el Corolla destartalado de tu vecino sigue funcionando después de 30 años mientras tu SUV moderno ya necesita ir al taller por tercera vez este mes? Y si te dijera que hubo una época dorada en la que los ingenieros japoneses no fabricaban coches, fabricaban monumentos con motor. Estamos hablando de máquinas que superaron los 500.000 kilómetros y todavía arrancan sin chistar. Vehículos construidos con un nivel de obsesión que haría llorar a cualquier contador moderno. Hoy exploramos 8 coches japoneses antiguos construidos para durar para siempre. Y te adelanto algo, algunos de estos siguen trabajando como taxis en África después de 4 décadas de abuso total. Abróchate el cinturón, porque vamos a entrar en la era en que la fiabilidad japonesa no era un argumento de venta, era una filosofía de vida. Coche número 8. Honda Accord tercera generación, 1986 a 1989. Honda a finales de los 80 no fabricaba coches, fabricaba promesas mecánicas que nunca rompía. Mientras otras marcas descubrían los placeres del ahorro de costes, los ingenieros de Honda perdían el sueño por milímetros de tolerancia que ningún cliente vería jamás. El Accord de tercera generación no era solo un sedán familiar, era la demostración de que hacer las cosas bien a la primera es más rentable que hacerlas rápido. El motor F22 de esta generación era una obra de ingeniería conservadora llevada al extremo, sin turbo, sin sistemas variables, sin electrónica frágil, solo un bloque de 4 cilindros tan sobredimensionado para su trabajo que funcionar a velocidad de autopista era básicamente descansar. El resultado era un motor que llegaba a los 400.000 kilómetros con mantenimientos básicos y sin protestar. La transmisión manual era una lección de precisión. Cada cambio de marcha entraba como si el mecanismo hubiera sido tallado en un solo bloque de acero. La automática, considerada por muchos la más fiable de su era, simplemente no fallaba. En una época en que las cajas automáticas de la competencia explotaban antes de los 150.000 kilómetros, la del Accord seguía cambiando como el primer día. Coche número 7. Mazda 323, 1985 a 1994. Mazda en los años 80 era esa empresa que nadie tomaba tan en serio como debería. Mientras Toyota y Honda acaparaban titulares, los ingenieros de Mazda construían en silencio uno de los coches más fiables de la historia, sin fanfarria y sin marketing exagerado. El 323 no necesitaba publicidad, sus propietarios eran su mejor anuncio. El motor V6 de 1.6 litros era la definición de sobriedad mecánica, diseñado para trabajar sin estrés, sin exigirle al metal más de lo que podía dar cómodamente, sin correa de distribución que romper, sin sistemas de inyección complejos que fallar, sin sensores que volverse locos, solo un motor que arrancaba en frío en invierno y no se ahogaba en el calor del verano caribeño. La carrocería era famosa por su resistencia a la corrosión. En una época en que muchos coches se oxidaban en 5 años, el 323 sobrevivía décadas en ambientes costeros, donde el salitre destruye el acero de la competencia. Mazda usaba tratamientos anticorrosión que parecían diseñados para resistir inmersión permanente en agua de mar. En Filipinas y en gran parte del sudeste asiático, el Mazda 323 es considerado el coche definitivo para conductores que no pueden permitirse fallos mecánicos. Flotas de taxi lo usaron durante 20 años consecutivos sin reconstrucciones de motor. Eso no es un accidente de diseño, es ingeniería con principios. Coche número 6. Nissan Patrol Y60, 1987 a 1997. Nissan observó cómo Toyota dominaba el mercado de los todoterreno y tomó una decisión. No iba a competir con el Land Cruiser. Iba a construir algo que hiciera que el Land Cruiser se sintiera inseguro. El Patrol Y60 no era solo un rival. Era la respuesta de Nissan a la pregunta de cuánto puede aguantar un vehículo antes de rendirse. La respuesta resultó ser mucho más de lo que cualquiera esperaba. El motor TB42, un 6 cilindros en línea de 4.2 litros, era una bestia de simplicidad absoluta. Sin turbocompresor, sin electrónica avanzada, solo desplazamiento puro y determinación mecánica. Generaba un par motor que podría arrancar árboles del suelo, y lo hacía con una fiabilidad que dejaba perplejos a los mecánicos.
En el desierto de Arabia, conductores de rally maltrataron estos motores durante décadas sin misericordia. Siguieron funcionando. El chasis era una declaración de principios. Largueros de sección en caja tan gruesos que parecían sacados de maquinaria de construcción. Componentes de suspensión dimensionados para cargas que ningún conductor cuerdo intentaría. Un sistema de tracción a las 4 ruedas tan robusto que hacía que los vehículos militares parecieran frágiles en comparación. En África, operadores de safari, trabajadores de ONGs y unidades militares debaten acaloradamente si el Patrol Y60 supera al Land Cruiser. Muchos dicen que sí. Estos vehículos han cruzado el Sahara cientos de meses. Coche número 5. Toyota Corolla E100, 1992 a 2002. Hay coches que impresionan y coches que duran. El Corolla E100 eligió durar, y esa decisión lo convirtió en el vehículo más importante de la historia del transporte cotidiano. Esta generación de Corolla no aspiraba a ser emocionante, aspiraba a seguir funcionando cuando todo lo demás hubiera muerto, y lo consiguió de una manera que todavía desafía la lógica. Los motores 4AFE y 7AFE eran ejercicios de ingeniería conservadora elevada a arte, sin variación de válvulas, sin turbo, sin complejidad innecesaria. Bloques de hierro fundido con cabezas de aluminio y tolerancias tan generosas que estos motores seguían funcionando incluso cuando sus propietarios los ignoraban completamente. El resultado eran unidades que superaban los 400.000 kilómetros siendo mantenidas por personas que consideraban el cambio de aceite una sugerencia opcional. El chasis estaba sobredimensionado hasta el punto de la redundancia. La suspensión fue diseñada para sobrevivir carreteras que apenas merecían ese nombre. Los paneles de carrocería tenían tratamientos anticorrosión que parecían excesivos para un coche de precio accesible, y sin embargo resultaron ser exactamente lo necesario para que estos coches sobrevivieran décadas. En algunos países africanos, el E100 Corolla representa más del 40% de todos los vehículos en circulación. No como clásico, ni como objeto de colección, como herramienta de trabajo que simplemente se niega a morir. Taxistas lo utilizan 24 horas al día, 7 días a la semana durante años. Servicios de reparto en el sudeste asiático lo sobrecargan con mercancías que violan las leyes de la física. Y el Corolla aguanta, arranca y sigue. Coche número 4. Mitsubishi Pajero segunda generación, 1991 a 1999. Mitsubishi no entró al mercado de los todoterreno, irrumpió en él con evidencia. La segunda generación del Pajero no llegó con promesas de marketing sobre su durabilidad. Llegó con 12 victorias en el Rally Dakar, la prueba de resistencia más brutal que existe sobre la faz de la Tierra. Eso no es publicidad, eso es documentación. Los motores 6G72 V6 y el 4D56 Diesel fueron desarrollados con un nivel de paranoia que rozaba lo clínico. Mitsubishi los probó en calor desértico capaz de fundir asfalto, en frío ártico que congelaba el combustible, en altitudes donde otros motores simplemente se asfixiaban. El Pajero no solo sobrevivía a esas pruebas, las superaba sin esfuerzo aparente. El sistema Super Select 4WD era revolucionario y prácticamente indestructible. Permitía cambiar entre tracción trasera, tracción total alta y tracción total baja sin detener el vehículo. Y funcionaba incluso cuando lo usaban personas que no tenían idea de lo que hacían. La caja de transferencia estaba construida como si Mitsubishi esperara que sus propietarios condujeran a través de zonas de guerra activas, lo cual muchos hicieron literalmente. En el Medio Oriente y en Australia, el Pajero de segunda generación se considera equivalente al Land Cruiser en términos de fiabilidad. Organizaciones humanitarias en zonas de desastre buscan específicamente estos vehículos porque saben que funcionarán cuando todo lo demás ha fallado. Coche número 3. Toyota Land Cruiser FDJ 80, 1990 a 1997. Cuando Toyota diseñó el Land Cruiser Serie 80, aparentemente olvidó que estaba construyendo un vehículo de consumo y en su lugar creó lo que solo puede describirse como una declaración de principios con ruedas. Este no era un SUV, era Toyota diciéndole al mundo que si iba a hacer algo, lo haría de manera que todavía estuviera funcionando cuando sus hijos tuvieran hijos.
El motor 1FZFE de 6 cilindros en línea era una obra maestra de ingeniería conservadora. 4.5 litros de desplazamiento entregados con tal holgura mecánica que el motor funcionaba en autopista como si estuviera en ralentí, sin estrés, sin esfuerzo aparente, solo kilómetros acumulándose en el contador con una indiferencia total hacia el desgaste. Propietarios en el Outback australiano documentan unidades con más de 700.000 kilómetros que todavía arrastran remolques diariamente. El chasis era absurdamente robusto. Los largueros del bastidor tenían un grosor que hubiera servido para infraestructura de construcción. Los componentes de suspensión estaban dimensionados para cargas que violaban las especificaciones del propio vehículo. El eje trasero sólido podía manejar un par que debería haberlo torcido como papel de aluminio. En el Medio Oriente, en África y en los rincones más remotos de Siberia, el Land Cruiser 80 es la referencia absoluta de supervivencia vehicular. Coche número 2. Nissan Skyline R32, 1989 a 1994. Nissan, en 1989, construyó algo que no era un coche, era una afirmación. El R32 Skyline no llegó a los circuitos con humildad, llegó y ganó el campeonato japonés de turismos 29 veces consecutivas, tan dominante que eventualmente lo prohibieron por considerarlo injusto para la competencia. Eso no es un récord deportivo, eso es una redefinición de lo que un coche puede ser. El motor RB26DETT de 6 cilindros en línea biturbo era extraordinario no solo por su potencia, sino por su construcción. Nissan lo diseñó con márgenes de seguridad tan amplios que los preparadores de todo el mundo lo triplicaban en potencia, y el bloque seguía aguantando sin desintegrarse. La fundición del bloque era tan robusta que mecánicos veteranos la describen como algo más cercano a maquinaria industrial que a un motor de automóvil. El sistema ETSA de tracción total, que era décadas por delante de su tiempo, monitorizaba las condiciones de tracción y distribuía la potencia en milisegundos con una precisión que los ingenieros de otras marcas estudiaron durante años intentando replicar. El chasis era igualmente avanzado, con geometría de suspensión desarrollada directamente de la competición y capaz de manejar fuerzas que ningún conductor de calle jamás iba a generar. Hoy, los R32 bien mantenidos tienen comunidades de propietarios que documentan unidades con 400.000 kilómetros en motores originales no reconstruidos. Coche número 1. Toyota Hilux, quinta generación, 1988 a 1997. Y aquí está, el rey absoluto, el campeón indiscutible de la inmortalidad vehicular japonesa, la quinta generación del Toyota Hilux. Si esperabas algo sorprendente, es porque no entiendes todavía el compromiso de Toyota con construir vehículos que sobrevivan a la civilización que los creó. El Hilux de esta generación no es solo indestructible, se convirtió en sinónimo de indestructibilidad. El programa Top Gear intentó destruir uno de manera sistemática. Lo ahogaron en el océano, lo prendieron fuego, lo tiraron desde una grúa y aplastaron un edificio encima. Después de cada intento, el Hilux arrancaba. Eso no es marketing, es evidencia documental de algo que no debería ser posible. Los motores 22R y 22RE son mitología mecánica. 4 cilindros tan sobredimensionados para su trabajo que regularmente superaban a V8 de la competencia con la mitad del kilometraje. Sin correa de distribución vulnerable, solo una cadena que parecía diseñada para sobrevivir el apocalipsis. Mecánicos en zonas de conflicto han documentado estos motores funcionando sin presión de aceite, con bloques agrietados y daños estructurales que deberían ser fatales. Siguen funcionando. En zonas de conflicto del Medio Oriente, África y Asia, el Hilux se convirtió en el vehículo elegido por agricultores, militares, periodistas y trabajadores humanitarios, no por ser lujoso, por ser imposible de matar. Estos camiones han recibido disparos, han sobrevivido explosiones, han rodado por barrancos y han vuelto a arrancar. El bastidor era tan robusto que Toyota parecía anticipar que sus clientes los usarían en condiciones de combate activo, lo cual resultó ser exactamente lo que ocurrió.
En Australia hay casos documentados de Hilux que superan el 1.000.000 de kilómetros, no restaurados, no mimados, trabajados hasta el límite y negándose a morir. La suspensión absorbía cargas que triplicaban la capacidad nominal del vehículo. Los propietarios lo sobrecargaban rutinariamente y el Hilux simplemente se encogía de hombros y seguía adelante. La ironía final es la misma de siempre. Con Toyota, lo construyeron tan bien que sus clientes no necesitaban comprar uno nuevo. El Hilux de esta generación se convirtió en el peor enemigo de los comerciales de Toyota, porque nadie que tuviera uno veía ninguna razón para reemplazarlo. Esa es la definición verdadera de construir para siempre.